Vamos en este ejercicio a resolver el siguiente problema geométrico y nos hablan de una figura que contiene algunos triángulos. Y lo que nos dicen lo siguiente: en este ejercicio lo que nos piden es probar dos cuestiones. Primero, que el triángulo formado por los puntos A, B y C en esta posición, este triángulo es un triángulo isósceles. Vamos a recordar, si queremos probar que el triángulo es isósceles, entonces, ¿qué es lo que debo probar? Si lo miramos por el punto de vista de ángulos, debo probar que de los tres ángulos interiores, el A, el B o el C, de esos tres ángulos interiores, dos tienen que ser iguales. Si dos son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Si los tres ángulos interiores son iguales, entonces el triángulo sería equilátero. O sea, si yo logro probar que dos de esos tres ángulos interiores son iguales, he probado que el triángulo es isósceles. Sería una vía. Y la otra sería ver cuánto va el ángulo alfa que está colocado en esta posición, sabiendo de que estas rectas MN y PQ, estas rectas son paralelas. Si estas dos rectas son paralelas, entonces AP y AQ son secantes. Y recuerden que cuando tengo rectas paralelas cortadas por secantes, se forman ángulos entre paralelas, ángulos alternos, correspondientes, conjugados, opuestos por el vértice, etc. Y podemos jugar con ese tipo de conceptos. Vamos a lo siguiente. En este ejercicio no voy a escribir mucho porque sería muy largo el ejercicio. Vamos a ir comentando y escribiendo las respuestas. Espero que a ustedes les guste de esta forma y no escribir todo lo que está sucediendo. Comenzamos. Vamos a empezar a buscar de estos datos que me dan, porque me dan tres ángulos. Me dan este ángulo M, que tiene una amplitud de 25 grados, que está en este punto M. Me dan el ángulo que está en A, que es 30, y el ángulo que está en Q, en esta posición, me dicen que es 50. Entonces, aquí repito, hay varios triángulos. Y podemos comenzar meramente por el triángulo ASQ. Y voy a repetirlo para que lo puedan entender. Triángulo ASQ. En el triángulo SQ tendría el ángulo A, el ángulo que está en Q y este ángulo que está aquí. Esos tres ángulos son ángulos interiores de un triángulo. ¿Y qué se cumple con los tres ángulos interiores de un triángulo? Que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Se puede decir que primero, en el triángulo, vamos a escribirlo, ASQ, un triángulo cualquiera, voy a sumar los tres ángulos interiores. Este ángulo que está aquí, vamos a llamarlo ángulo S. Vamos a llamarlo ángulo S. El ángulo S más el ángulo que está en A, que es 30 grados, más el ángulo que está en Q, que es 50 grados, que sería la suma de los tres ángulos interiores del triángulo ASQ, esa suma debe ser igual a 180 grados. Si despejo aquí el ángulo alfa, el ángulo S, vamos a llamarlo S para no confundirlo. Si despejamos el ángulo S, entonces ¿qué va a pasar? Aquí me quedaría 80, me quedaría más 80 igual a 180 grados. Vamos a despejar, me quedaría que el ángulo que está en S sería 180 menos 80 grados, donde el ángulo S, y vuelvo a escribir alfa, el ángulo S va a ser igual a 100 grados. Ya sabemos entonces cuál es la amplitud del ángulo que está en S. Este ángulo tiene una amplitud de 100 grados. Les repito, ¿por qué? Porque 30 más 100 más 50 me daría la suma de los tres ángulos interiores, que sería 180 grados. Repito, no voy a escribirlo todos. Pero si esta es una recta cortamos en secante, este ángulo que está aquí, ¿cuánto me diría? Ese ángulo sería un ángulo de 180 grados. Si este mide 100, este ángulo entonces mide 80 grados. Para que me quede 80 más 100, 180. Fíjense cómo ando calculando ángulos. Entonces, en este triángulo, tengo de nuevo la suma de los tres ángulos interiores, porque M más S más el que está en B, que es este que está aquí, suman 180. 25 más 80 darían 105. O sea, 180 le quito 105, esto me quedarían 75 grados. Es decir, este ángulo me daría 75. 75 más 80, sino 55 más 25 me daría la suma de nuevo 180 grados. Este ángulo mide 75. La pregunta, ¿quién es este ángulo con respecto a este que está aquí? Son opuestos por el vértice, entonces van a medir igual. Este ángulo también va a medir lo mismo, que 75 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Si este mide 75, entonces alfa también mide 75 grados. Pregunto, ¿por qué? Porque si tengo esta recta y esta recta paralela cortada por esta secante, este ángulo y este ángulo que está aquí
Estos ángulos son ángulos correspondientes. Fíjense que daría este ángulo y este ángulo. Son ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes entre paralelas son congruentes. Respondida la pregunta para el ángulo alfa. Ahora, ¿cuánto me daría este ángulo que está en S? Recuerden que estamos planteando para buscar si el triángulo es isósceles, me hace falta que dos de tus tres ángulos sean iguales. La pregunta, 30 más 75 daría 105. Si a 180 le quito 105, este ángulo también me daría 75 grados. Es decir, este mide 75 y este mide 75. ¿Qué ha pasado? Entonces puedo decir, en el triángulo ABC hay dos ángulos iguales. Es decir, el ángulo que está en B es congruente con el ángulo que está en C. Y ambos tienen una amplitud de 75 grados. El tercero no, mide 30. Pero hay dos ángulos iguales. Y repito, cuando en un triángulo hay dos ángulos iguales, ¿cuál es la respuesta? El triángulo es isósceles. Por lo tanto, esto implica decir que el triángulo ABC es isósceles. ¿Por qué razón? Repito, porque tiene dos ángulos iguales. Y si son estos dos ángulos iguales, entonces este lado y este lado son iguales. Recuerden que en un triángulo isósceles, los lados que no son bases son iguales. Y esa sería la base. ABC es isósceles de base y la base sería entonces BC. Hemos respondido a las dos preguntas. ¿Cuánto es el ángulo alfa? Y probar que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Espero les haya gustado, les hayan entendido. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.